Bueno, para comenzar, vamos a darle inicio con una oración. Padre, en esta noche queremos alabarte, bendecirte, exaltarte. Queremos reconocer nuestra absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. Y apelando, Dios Todopoderoso, a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia, a tu fidelidad, a la multitud de tus piedades, Señor. Queremos pedirte, Dios Todopoderoso, para que sea tu presencia de una manera poderosa y sobrenatural manifestándose esta noche en nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre, darte gracias por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la sangre de Jesús, que dice tu palabra que es la sangre del nuevo pacto, del mejor pacto, del pacto eterno, sobre mejores promesas, Señor. Esa sangre que habla mucho mejor delante de ti que la sangre de Abel, Señor. Esa sangre por la cual en esta noche nos ves, Señor, y nos ves como si estuvieras viendo a Jesús de Nazaret mismo, Señor. Porque dice tu palabra que con el mismo amor con que amaste a Jesús, a nosotros también nos has amado, Señor. Y que tú también nos amas, Señor, porque hemos amado a Jesús y hemos creído que Jesús ha provenido de ti, Señor. En esta noche, Padre Santo, queremos expresarte que te amamos, Señor, y darte gracias por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que nos impulses a amarte, como dice tu palabra, con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, a ser esos verdaderos adoradores tuyos en espíritu y en verdad, que tú buscas que te adoren, Señor. Pero te pedimos para eso, Señor, que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento con toda sabiduría e inteligencia espiritual para, por medio de tu palabra, Señor, podamos crecer en esta noche en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Prepara nuestra mente y nuestros corazones para que sean buena tierra y donde la semilla de tu palabra sea sembrada, produzca fruto al 100%, Dios. Que tu palabra actúe en nosotros los creyentes, Señor, y que nos sobreedifique y nos dé herencia con todos los santificados. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. ¿Cómo termina Jueces 21? En el versículo 25 dice: y en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, por la ausencia de alguien que reinara, cada quien hacía lo que mejor le parecía, pero no lo que la voluntad humana propiamente quería hacer, sino lo que la voluntad humana, influenciada por el pecado, nos llevaba a hacer, o lo que los llevaba a hacer a ellos, o lo que la voluntad humana, por medio de la concupiscencia de nuestra naturaleza, nos llevaba a hacer. Nosotros, antes de estar en Cristo, porque la palabra de Dios nos muestra a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El concepto de rey está ligado al concepto de siervo, y son dos conceptos que tienen que estar unidos para que podamos entender en qué consiste el reinado de Cristo en nuestras vidas. Entonces, un rey es aquella persona constituida por Dios que era el soberano de un conglomerado, y como soberano tenía la potestad y el poder de hacer con ese conglomerado lo que él quisiera. Y habían reyes buenos en la historia, han habido reyes buenos, reyes justos, tanto en la historia bíblica como en la historia no bíblica, y han habido reyes malvados y reyes que verdaderamente eran unos tiranos. Entonces, nos dice la palabra de Dios que como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que quisiera. Y habíamos estudiado en todos estos días, miércoles anteriores, desde el primer capítulo, todo lo que la conducta y el comportamiento del pueblo de Israel en estos 400 años, que no es nada distinto a la conducta nuestra antes de conocer a Cristo. Nosotros muchas veces tendemos a
a sorprendernos de pronto de conductas humanas y de situaciones que se dan en la sociedad, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que si somos pasivos ante esas situaciones, igualmente somos responsables de eso. Entonces no es que ellos eran peores que nosotros moralmente hablando. Bíblicamente, desde la moral humana, toda la raza humana es igual. Solamente que en unas personas esa moralidad humana fuera de los parámetros y la voluntad de Dios se manifiesta de una manera, si podemos decir, más escandalosa que en otras. Pero desde la perspectiva de la moral, el ser humano es el mismo desde la conducta de la época de los jueces, en la época de los evangelios, en la época del nacimiento de la iglesia y en hoy en día. Pero esa conducta es porque el reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores no estaba en nosotros. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso. Nosotros que como siervos sujetos a un rey, siempre estábamos dominados a la voluntad de ese rey. Y aunque nosotros no lo creamos o no lo percibamos, antes de Cristo teníamos dos reyes que nos dominaban a nosotros. Y vamos a hablar el primero de ellos, que está en Romanos 6, para que podamos entender el milagro más grande. Vayamos a Romanos 6. (6:16) dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, un esclavo se somete a un señor? Y ese señor puede ser el dueño de una casa o puede ser un rey. Aquí dice: para obedecerles, soy esclavo de aquel a que obedecéis, sea del pecado. Ahí dice quién era rey, quién era quien nos dominaba a nosotros antes de Cristo: el pecado. Para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, que en otro contexto es esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, nosotros teníamos ese amo que nos tenía esclavizados, que la Biblia lo llama pecado, que inclusive el primero que habló de pecado en la Biblia fue Dios, en Génesis 4, cuando le habló a Caín de que el pecado estaba a la puerta. Y qué tremendo, porque el pecado, como definición, podemos decir que es ese poder misterioso que hay en el ser humano. Ese poder misterioso que hay en el ser humano, que siempre nos llevaba, e inclusive hoy nos influencia a no querer hacer la voluntad de Dios.
Eso es la definición de pecado, ese poder misterioso que estaba en nosotros, que antes de Cristo éramos esclavos de Él y nos llevaba a hacer todas las cosas que hacíamos en contra de la voluntad de Dios, sea de pensamientos, sea de palabras, sea de obra, sea de omisión. Ese es el pecado que estaba en nosotros, ese poder. Y nos influenciaba, así como leímos en el estudio de Jueces, a hacer todas las cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el Señor, cuando llegamos a Cristo, nos liberta de ese Señor. O cuando llega el Señor Jesucristo, Dios nos liberta de ese Señor llamado esclavo, llamado pecado. Hay otro, en Efesios 2, la palabra de Dios nos muestra otro Señor que nosotros teníamos. Y aquí habla del pasado de nosotros, el presente de nosotros y cómo era el pasado de nosotros antes de estar en Cristo. Entonces, Efesios 2:1 dice, refiriéndose a Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente del príncipe de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ahí nos dice qué otro señor nos dominaba a nosotros. El pecado, y dice en Efesios 2, el príncipe de la potestad del aire, refiriéndose al reino de las tinieblas. Entonces, el pecado, nosotros, nuestra naturaleza, lo que nosotros somos, que en Cristo ese pecado está subyugado y está dominado. Y además, adicional a eso, el príncipe de la potestad del aire, a través del reino de las tinieblas que nos influenciaba. Y como dice el versículo 3, miren cómo dice, incluyéndose el apóstol Pablo, lo utiliza el Espíritu Santo para que, inclusive siendo él el religioso que era, porque también, como hablábamos el miércoles pasado, en el espíritu religioso opera el pecado y opera todo el sistema del reino del príncipe de la potestad del aire en ese sistema. Y miren lo que dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí el Espíritu Santo nos revela por medio de su palabra que nosotros no teníamos en nuestras vidas reinando a Dios antes de Cristo. Y como no reinaba a Dios en nuestras vidas, hacíamos lo que bien nos parecía. Pero no era lo que nos parecía a nosotros, sino lo que el pecado en nosotros nos llevaba a hacer. Además de estar influenciado por ese príncipe de la potestad del aire, que es el que dice la Biblia que es el que reina en el sistema del mundo. Por eso es que la palabra nos exhorta de que no debemos amar el mundo, porque si alguno ama el mundo, hablando no del planeta, sino del sistema que rige el mundo, si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Eso está en 1 Juan 2, 15, 16. Y dice, y manifiestas son las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que ama a Dios permanece para siempre. Ese sistema del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, fue lo que la serpiente le ofreció a la mujer. Y vio la mujer que era bueno para comer, agradable a la vista y bueno para alcanzar sabiduría. Cuando comenzó a indagar o a hablar con la serpiente acerca del fruto de la ciencia
del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que ¿quién fue el que puso ese árbol en el huerto del Edén? Fue Dios. En Génesis 2 dice que fue Dios quien puso en medio del huerto dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Dios lo puso? ¿Para qué Dios lo puso? Para diferenciar entre unos y otros, entre quienes eran de Él y quienes no eran de Él desde el principio. Desde el principio Dios así lo estableció. Eso que representa el sistema del mundo en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, fue lo mismo que le ofreció el diablo a Jesús cuando fue tentado. Los tres mismos elementos ahí estaban configurados. Los deseos de la carne cuando tenía hambre. Los deseos de los ojos cuando le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo en el primero: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, teniendo Jesús hambre. Ahí estaban los deseos de la carne. Los deseos de los ojos cuando le mostró el mundo y le dijo: todo esto es mío y a ti te lo daré si postrado me adorares. Y la vanagloria de la vida cuando le dijo: súbete en el templo y lánzate, porque dice, y el diablo le dijo, una parte del Salmo 91, a sus ángeles mandará alrededor de ti y no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Pero a todas y cada una de esos ofrecimientos que le hizo el diablo, Jesús le respondió de acuerdo a lo que el Señor mismo nos enseñó en su palabra. Cuando le ofreció o le sugirió que convirtiera las piedras en pan, teniendo Jesús hambre, ¿qué le respondió Jesús? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, algo que está en Deuteronomio 8. Le respondió con la misma palabra, a pesar de que tenía la necesidad. Dice la palabra que después de los 40 días tenía hambre, pero a pesar de que tenía hambre, tenía la manera de suplir esa necesidad de hambre no era a la manera de Dios, no a la manera del sistema del mundo. A la segunda, cuando le dice todo esto te daré, y le mostró todos los reinos del mundo, y a ti te los daré si postrado me adorares, ¿qué le respondió Jesús? Escrito está: solamente al Señor servirás y a Él adorarás. Dios, si lo adoramos, lo servimos, no nos garantiza que nos va a dar los reinos de este mundo. Y allá es donde vamos a estar enfocados en este tema. Pero sí nos garantiza una vida en su presencia. Y en la última ofrecimiento, también el Señor le responde con la palabra: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios solamente servirás. Entonces, ahí en Mateo y en Lucas está la tentación de Jesús, pero la tentación fue enfocada en el mismo ofrecimiento. Entonces, aquí vemos que nosotros estábamos bajo ese dominio antes de Cristo. Entonces, ¿por qué hoy vamos a hablar del milagro más grande? Porque el milagro más grande constituye el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y ese señorío de Cristo en nuestras vidas tiene un punto de partida. Y ese punto de partida tiene que ver con esa disposición del siervo. Entonces, vayamos ahora sí a Romanos. Romanos capítulo 10. Para hablar del milagro más grande. Capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ese es el milagro más grande que Dios pudo hacer y que puede hacer. Pero para que ese milagro se configure, el hombre, el ser humano, tiene que hacer algo. Y ese algo que tiene que hacer es lo que leímos, porque dice que es algo que es accesible a todos, de acuerdo al versículo 8 de Romanos 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y ahí nos está diciendo que no es en un sitio geográfico específico, no es en un lugar territorialmente hablando, no es en Jerusalén, no es en Cartagena, ni en ninguna otra parte del mundo territorialmente hablando donde podemos acceder a la salvación. Donde dice la palabra de Dios que estamos tan cerca de esa salvación que la tenemos al acceso de nuestra boca y de nuestro corazón. ¿Y en qué se basa? Versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y ahí, ¿qué es lo que nos está instruyendo el Espíritu Santo? Jesús es Señor. Señor en el contexto del señorío, del rey, del amo. Por eso en Apocalipsis 1 nos lo presentan como el soberano de todos los reyes de la tierra, el rey de reyes y el señor de señores. Entonces nos lo muestra como ese rey que reina en el reino de los cielos. Hoy en el reino de los cielos invisible, pero después de su segunda venida en el reino milenial visiblemente hablando. Entonces, hay una condición primaria para que nosotros podamos acceder al milagro más grande. Y esa condición primaria es reconocer que en una época pasada estábamos sometidos bajo dos señores: el pecado y el príncipe de la potestad del aire, y que Jesús se convierta en nuestro Señor al momento de que lo confesemos a Jesús como Señor. ¿De qué manera esto se hizo posible? Jesús, en su muerte, en su pasión y en su muerte, Él cumplió una faceta que dice la palabra de Dios que es el Redentor. Nos redimió con su sangre. ¿Qué significa eso? Que Jesús en su acto de redención nos compró. En la época del Imperio Romano y en la época futura, los esclavos tenían, en el sistema esclavista, los esclavos que estaban sometidos bajo el señorío de un amo, la única manera de dejar de ser esclavos de ese amo había dos formas: con la muerte del esclavo, o si llegaba otro señor y compraba al esclavo. Tenían que tener esa acción de pagar un precio por ese esclavo. Y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Dice Romanos 3,
de que Dios nos redimió gratuitamente por su gracia, mediante la propiciación que es en Cristo Jesús. Vayamos allá, Romanos 3:25. En el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí se manifiesta el acto de que nos compró mediante la redención. Cristo fue el que pagó el precio, fue el que nos compró. Es más, dice en Primera de Pedro que nosotros fuimos comprados no por precio de algo corruptible como oro y plata, sino que fuimos comprados a precio incorruptible de la sangre de Jesús, que como un cordero sin mancha pagó el precio por nosotros. Entonces miren que cuando dice que no fuimos comprados por precio de algo corruptible como algo que oro y plata, sino por medio de la sangre de Jesús, nos está diciendo a nosotros lo costosa que fue la salvación para Dios, lo valiosa que era la salvación para Dios, que ni todo el oro ni toda la plata del mundo alcanzaba para redimirnos a nosotros, sino única y exclusivamente por medio de la sangre de Jesús. Entonces dice que fuimos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A ese Jesús, versículo 25, miren lo que dice Romanos 3:25. Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es ofrenda. Propiciación era la ofrenda que Dios exigía para satisfacer su sed de justicia por el pecado. Esa es la definición de propiciación. La ofrenda que se ofrece para satisfacer la sed de justicia de Dios. Entonces nosotros 2 semanas atrás celebramos la Semana Santa y veíamos lo que pasó en la cruz, lo que pasó con la pasión y la muerte de Jesús. Y eso era por el pecado de nosotros, indiscutiblemente. Pero también eso era la manera con que Dios estaba satisfaciendo su justicia por el pecado de nosotros. Tenemos que verlo desde los dos ángulos, no solamente desde el ángulo de nosotros, sino desde el ángulo de Dios. Era la manera que Dios estableció que era la única forma de salvarnos y de redimirnos, era mediante esa propiciación a través de la muerte, a través de la pasión y la muerte de Jesús. No había otra manera. Y cuando dice que esa propiciación por medio de la fe en la sangre de Jesús para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pues vamos a Romanos 8, a Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús nos compra. Nos compra al pecado y nos compra al diablo con su sangre. Y cuando nos compra para que nosotros nos sometamos al señorío de Él como Rey nuestro, para que no incurramos en las prácticas
que incurría Israel en los 400 años de historia en el libro de Jueces. Como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero porque faltaba el señorío de ese rey que en David era un prototipo de lo que el reinado justo de Cristo iba a ser. Entonces dice, y creyeras en tu corazón que Dios los levantó de los muertos. Ahí está el acto de cuando Cristo resucita, es porque satisfizo, ¿está bien dicho?, la sed de justicia de Dios por el pecado, porque lo hizo a la manera que Dios lo había exigido. Por eso fue que Dios lo resucitó. Si no, si a la obra de Cristo le hubiese pasado en su pasión y su muerte, le hubiese faltado el más mínimo detalle, no hubiese podido resucitar. Entonces el Señor lo resucita porque Jesús satisfizo la sed de justicia de Dios por nuestro pecado. Ahí nos lleva a pensar algo. Versículo 9. Lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Salvo de qué? ¿O salvo de quién? Salvo del pecado y salvo del príncipe de la potestad del aire, salvo de la muerte. ¿Y de quién más nos salvó Dios? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién más nos salvó Dios? De nosotros mismos el pecado. De la príncipe potestad del aire, del diablo. De la muerte también nos salvó. ¿Pero de quién más nos salvó Dios? De Él mismo. Nos salvó de Él mismo. Parece contradictorio eso. Lo que pasó en Cristo, en su pasión y en su muerte, Él fue nuestro sustituto por el pecado. Palabras más, palabras menos, nosotros, cada uno de nosotros, debíamos experimentar la misma ira de Dios como la experimentó Cristo. Y no solamente físicamente, porque muchas veces nosotros nos quedamos en la parte física. Cristo también padeció espiritualmente, que fue el padecimiento más grande que Cristo experimentó en la cruz. ¿Cuál fue el padecimiento espiritual de Cristo? El padecimiento espiritual que Dios le dijo a Adán, con el cual todos nosotros nacimos hasta que llegamos a Cristo: la separación de Dios. Cuando Adán desobedece a Dios, cuando comiendo del árbol, del fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que no está de más decir que quien pecó fue el hombre, no la mujer, que pecó fue Adán, dice, se configuró la sentencia de Dios: el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Separación de Dios. Ahí dice la palabra de Dios que entró el pecado en el mundo. Romanos 5:12. Entró el pecado entró la muerte. Aquí que estamos cerquita. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién introdujo el pecado en el mundo? Adán. Ese pecado era la separación de Dios. Constituyó esa separación de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, incluyendo a toda la raza humana, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nacimos y vivimos hasta cuando llegamos a Cristo sin el acceso a la presencia de Dios. Todos nosotros. Y eso comenzó cuando Adán
desobedeció. Entonces, comienza ese proceso. Jesús paga el precio, nos redime, nos salva del pecado, nos salva de la muerte, nos salva del príncipe de la potestad del aire y nos libra de la ira de Dios. Que son, a veces a la gente no concibe eso en su mente porque, pero es que Dios es amor. Sí, pero Dios también dice, la palabra de Dios es fuego consumidor. Y precisamente en Apocalipsis 6 en adelante habla cómo Dios va a ejecutar su justicia sobre aquellas personas que no confesaron a Jesús como Señor. Y si ustedes leen Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18, van a ver que todo lo que Dios va a hacer en el mundo y en los moradores de la tierra que rechazaron a Jesús, equiparando eso a la pasión y a la muerte de Cristo en la cruz. Entonces Jesús padeció espiritualmente, se separó del Padre, se experimentó eso que nosotros experimentamos antes de llegar a Cristo. Y miren, y ese fue el sufrimiento más grande que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca había estado separado de Dios. El Padre engendró al Hijo, y desde ese momento dice que ellos vivían en una unión indivisible. Jesús siempre experimentó la presencia del Padre en su vida, en la eternidad. Ellos estaban unidos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad indivisible, un solo Dios, 3 personas. Pero Cristo, cuando llega aquí a la tierra, aquí en la tierra experimentaba esa unión con su Padre, esa comunión, esa interrelación con su Padre. Pero cuando Cristo llega a la cruz, Él dice 7 palabras. Y la 4ª palabra es: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, en ese instante, nuestros pecados y todos los pecados de los que van a ser salvos en la historia de la humanidad cayeron en la humanidad de Jesús. Y se configuró lo que dice 2 de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios por medio de él. En ese momento Jesús se estaba constituyendo hombre de pecado. Y el Padre, que eternamente siempre había estado unido a Jesús, lo tuvo que dejar. Lo tuvo que dejar. Y realmente ese era el sufrimiento que Jesús no quería experimentar. Es lógico. Si nosotros que no teníamos a Dios y llegamos a Dios y experimentamos el amor, el gozo y la paz de Dios, sabíamos, no hay nada comparable con eso. Imagínense Jesús, que toda la eternidad lo había experimentado. Él en ese momento experimentó la ausencia de Dios en su vida. Y por eso la 5ª palabra dijo: tengo sed. ¿Qué era tengo sed? La tengo sed era que ya Jesús estaba experimentando en su espíritu, en su alma, la presencia del lugar de los muertos. Que fue lo que le dijo el rico a Abraham. En la historia, que eso no es una parábola, en la historia de rico y Lázaro. Dice que murió el rico y en ese lugar le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y me la ponga en la boca, que no soporto la sed, no soporto el calor. Entonces Jesús experimentó ese sufrimiento espiritual, la separación de Dios
tal cual como nosotros nacimos y vivimos antes de llegar a Cristo. Experimentó sufrimiento emocional. Lo escupían, lo maldecían, lo vituperiaban. Si alguien experimentó bullying fue Jesús, emocionalmente hablando, por todo lo que le decían y por todo lo que le hacían. Experimentó el sufrimiento físico y experimentó la muerte. Jesús experimentó todos los sufrimientos que nosotros como seres humanos experimentamos para que verdaderamente Él se pueda constituir en el Salvador, en nuestro Redentor. Entonces, en Él está la respuesta a todos los sufrimientos del ser humano, espiritual, emocional, físico, inclusive en el sufrimiento en la parte material. Por eso es que Jesús se presenta como el gran sumo sacerdote. Entonces miren lo que dice, vamos acá, será salvo. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es el regalo que Dios nos dio, por medio del cual, con la pasión y la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos libró del pecado, de Satanás y del reino de las tinieblas, de la muerte, y nos traslada de la potestad del reino de las tinieblas a su reino. Eso es la salvación. Esa salvación tiene varias etapas, pero no nos va a dar tiempo para entrar a las etapas, cómo se constituyen las etapas de la salvación. Entonces dice, versículo 10 de Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí no está hablando del órgano que bombea la sangre. Ahí está hablando de la mente. Porque el corazón como órgano no tiene esa función, esa capacidad de creer. Porque con el corazón se cree para justicia, que es creer en la Biblia. Creer en la Biblia no es un concepto meramente intelectual. Porque ahí está la amonestación que está en Santiago. ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. De creer no es decir, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Creer en la palabra de Dios es el sometimiento al señorío de Cristo. Eso es creer. Porque intelectualmente mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en Jesús, pero su vida no está regida bajo los parámetros de Dios y su palabra, bajo el señorío de Cristo. Entonces verdaderamente Cristo no es tu Señor. Entonces creer es vivir una vida sometida bajo el señorío de Cristo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es eso de creer para justicia? Ya Dios, vamos a Romanos 3. Miren lo que dice Romanos 3, lo que es creer para justicia. Habíamos leído el 23, el 24, el 25. Y miren lo que, vamos a leer nuevamente el 25 el 24 y el 25 para que le cojamos el hilo interpretativo de lo que dice la lectura. Siendo justificados, justificado es libre de culpa por el pecado y de los pecados. Siendo justificados gratuitamente, es decir, no tuvimos que pagar nada para esa justicia. Por su gracia, gracias por su favor inmerecido de Dios para con nosotros mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Con el corazón se cree para justicia. Es la justicia que Dios llevó a cabo con la obra de Jesús para declararnos a nosotros justos
libres de toda culpa y libres de toda condenación. Entonces, volvamos aquí a Romanos 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se cree para justicia con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. El tema de la confesión de Jesús como Señor es un tema que tiene que ver con una declaración pública. ¿Qué amonestaba Jesús en los evangelios? Todo aquel que se avergonce, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en los cielos. Eso está en Mateo 10. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en los cielos. Es más, cuando los musulmanes llegan a donde los cristianos, antes de matarlos, sean decapitados o de otra forma, le dicen: niega a Jesús y te perdonamos la vida. Y los que no lo niegan, sino que dicen y se mantienen en esa posición de que Jesucristo es su Señor, los matan. El confesar a Jesús como Señor, más que un acto de intimidad, es un acto público de una vida consagrada a Dios. Tú lo haces en intimidad, pero eso se demuestra en lo público. Y tarde o que temprano, toda la humanidad va a confesar a Jesús como Señor. Eso está en Filipenses 2. Vamos allá. Filipenses 2:10. Miren cómo lo dice tremendo. Habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Y en el versículo 9, después de que Cristo muere en la cruz, dice el versículo 10, porque Jesús satisfizo la sed de justicia del Padre para hacernos justos a nosotros. Entonces, después que Cristo cumple toda la misión, dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla ante el Señor, como Señor, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Pues todo el mundo lo va a hacer. Gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo en esta dimensión, en este tiempo. Y estamos ya libres de la justicia que de Dios va a satisfacer sobre los incrédulos y, como dice la palabra, sobre los cobardes. Ya para terminar, vayamos a Tito 3. Tito. Tito 3:4. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Regeneración es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento de Juan 3. De cierto digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver
el reino de Dios o no podrás entrar en el reino de Dios. Entonces, regeneración es el nuevo nacimiento. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dentro de la salvación podemos experimentar la bendición de la vida eterna. Y ahí mismo en Tito, pero en el versículo, en el capítulo 2, versículo 11, miren lo que dice con relación a cómo es el acto de salvación ya habiéndose hecho o habiéndose ya configurado en nosotros o llevándose a cabo en nosotros. Versículo 11, Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Por qué la salvación es el milagro más grande? La salvación es el milagro más grande porque es un milagro que únicamente Dios lo puede hacer. Es el milagro que únicamente quien tiene la potestad de ejecutarlo es Dios. Y cuando hablamos de salvación, entendamos de qué nos salvó Dios y de quién nos salvó Dios, para que nosotros podamos estar aquí adorando y levantando su santo nombre, exaltando su santo nombre. Y la evidencia de que si tú eres salvo hoy es que tú vives conforme a la justicia de Dios. ¿Y qué es vivir conforme a la justicia de Dios? Como decía Andrés en la introducción antes de comenzar en la alabanza, que cuando tú te sientes o sabes que estás en la justicia de Dios, experimentas dos cosas fundamentales. Sabes que estás a cuentas con Dios. Sabes que estás a cuentas con Dios y experimentas la paz de Dios en tu vida. Eso es algo que se experimenta en ti, en tu ser. Sientes el gozo de la salvación, como decía David en el Salmo 51. Devuélveme el gozo de la salvación. Pero ¿por qué David había perdido el gozo de la salvación? Que es lo que muchas veces nosotros experimentamos y eventualmente perdemos esa paz de Dios. Por el Salmo 51, si ustedes lo leen, fue el salmo que el Espíritu Santo inspiró a David en arrepentimiento por el pecado que cometió con Betsabé, el adulterio que cometió con Betsabé, que ese adulterio lo llevó a cometer un homicidio. De David, envanecido por el pecado, el Señor manda a un profeta, Natán, y le hace ver que él que está en esa vida, en ese momento, viviendo una vida pecaminosa. Dicen muchos teólogos que David pudo haber durado aproximadamente 1 año en adulterio con Betsabé. Llega el profeta y en ese momento sucede que David, el Espíritu Santo a través de Natán lo lleva al arrepentimiento. Y en todo ese proceso
del Salmo 51, cuando estaba en esa conducta pecaminosa, le decía al Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación es algo que solamente podemos experimentar los que vivimos bajo el señorío de Cristo. Y sin el señorío de Cristo es imposible experimentarlo. Entonces, cuando eres salvo y vives bajo el señorío de Cristo, experimentamos el amor de Dios, experimentamos la paz de Dios por su justicia, por la justicia en Cristo, y experimentamos mínimo el gozo de la salvación. Por eso dice Romanos 14, no me acuerdo el versículo, vamos a buscarlo y terminamos, que el reino de los cielos o el reino de Dios se me perdió el versículo, pero ya lo encontramos. ¿Cuál es? Ese. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros podemos experimentar, dejar de experimentar esa bendición de Dios actuando en nuestras vidas, cuando David incurrió en esa conducta pecaminosa, no la había confesado. Cuando confiesa el pecado a Dios, comienza nuevamente a experimentar la justicia, el gozo y la paz de Dios en su vida. Entonces, es una práctica sana que nosotros como cristianos todos los días, con la ayuda del Espíritu Santo, nos examinemos cómo ha sido nuestra conducta en ese día. Y de una u otra forma le hemos fallado a Dios. Pero confesemos nuestras faltas al Señor, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ponemos en práctica Primera de Juan 1:9, experimentamos ese perdón de Dios. Y eso es algo que debemos hacer todos los días, sin excepción, porque de una u otra forma vamos a fallarle al Señor. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús, por medio del cual nos justificaste gratuitamente, Señor, por tu favor inmerecido para con nosotros, Señor, pagando ese precio, ese alto precio, ese único precio que solamente podía librarnos de la naturaleza pecaminosa de Satanás y del reino de las tinieblas y de la muerte que nos llevaba a estar en ese pecado, Señor. Nos compraste, Señor Jesús, con tu sangre, y nos compraste para hacernos tus hijos, pero también para hacernos tus siervos, Dios, para que seamos siervos de justicia, Señor, para que vivamos para ti, Señor. Y dice tu palabra que debemos ocuparnos en nuestra salvación con terror y temblor, Señor. Que debemos, Padre Santo, ejercitarnos cada día en esa salvación, Señor. Y la única manera de hacerlo, Dios Todopoderoso, es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Permítenos cada día, Dios Todopoderoso, ser esos siervos de justicia para ti, Señor. Padre, humanamente es imposible hacerlo, Dios, pero con el Espíritu Santo, Padre Santo, podemos vivir una vida agradable a ti, Señor. Por eso, Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que nos llenes, que nos satures, que nos sacies,
para que, como dice tu palabra, podamos andar en ti, orar en ti y orar contigo, Señor. Padre, hoy nos queremos poner a cuentas contigo, como dice tu palabra, Dios. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, Señor. Y gracias, Señor, porque cuando el que no conoció pecado, Jesús de Nazaret, por nosotros lo hiciste pecado para que hoy nosotros fuéramos justicia tuya por medio de él, Señor. Y dice tu palabra que ¿quién nos podrá acusar a nosotros como escogidos de Dios si ya tú nos declaraste justos, Dios? ¿Y quién nos podrá condenar si ya Jesucristo fue el que murió, al que el tercer día resucitó, el que ahora está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Señor? Por eso, Padre, en esta hora confiamos que por la sangre de Jesús obtenemos el perdón y redención de nuestros pecados, Señor, por medio de la cual son borrados, perdonados y olvidados, Señor. Pero te pedimos, Padre, en esta noche, para que nos capacite, para que nos equipe, Señor, para que nos ayudes cada día más, Padre Santo, a amarte, Señor, a obedecerte, Señor, a tener una vida dedicada, una vida consagrada a ti, Señor. Vivir para ti, Señor, morir por ti, Señor. Padre, queremos, Dios Todopoderoso, agradarte, como dice tu palabra, siendo santos en toda nuestra manera de vivir, así como tú eres santo, Dios. Pero humanamente es imposible, Señor. Por eso, Padre, llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Señor, y permítenos cada día, Señor, vivir una vida agradable a ti, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias por esa salvación tan grande que nos diste por medio de la pasión, la muerte y la sangre de Jesús, Señor. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. Te amamos, Señor, y te manifestamos nuevamente absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. Hoy te necesitamos más a ti que cualquier otro día anterior a nuestras vidas, Señor. Bendice nuestra salida de este lugar, Señor. Bendice la llegada al lugar de nuestro destino. Que en paz nos podamos acostar, que en paz podamos dormir, Señor. Y te pedimos para que en el día de mañana, independientemente de las circunstancias o las situaciones de ese día, Señor, podamos amarte a ti con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Podamos, oh Dios Todopoderoso, ser esos verdaderos adoradores tuyos en espíritu y en verdad que tú buscas que te adoren, Señor. Y podamos, Padre Santo, depositar nuestra confianza absoluta en ti, Señor, de que tú estás en control de todas y cada una de las cosas de nuestra vida y que giran alrededor de la misma, Señor. Gracias, Padre, por todas las personas y por todas las familias aquí representadas, Señor. Y de acuerdo a la necesidad de todos y cada uno de ellos y de sus familiares, Señor, te pido que te glorifiques, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú sabes de qué cosa tenemos necesidad aún antes que te la pidamos, Señor. Pero hoy, Padre Santo, te la pedimos, Señor, que seas tú nuestro pastor para que espiritualmente, emocionalmente, físicamente y materialmente nada nos falte, Señor. Que seas tú supliendo todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Que nos baste tu gracia, Señor, para que en todas nuestras debilidades tu poder se perfeccione. Y como termina tu palabra en Apocalipsis, sí, ven pronto, Señor Jesús. Te amamos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.